sei se tu has vivido uma situação como esta ou conoces a alguém que ha vivido uma situação como esta. Alguma vez, quizás tu has visto, presenciado um acidente com tus ojos, lo vistes. Saliste de aí contando tu história de lo que tu vistes, pero havia outra pessoa que viu o mesmo acidente e contou outra história. O mesmo acidente, duas histórias diferentes. ¿Ha passado contigo alguma vez? Ou de pronto um conflito familiar, muito típico em nossa cultura latina. E te pergunta, ¿qué viste? ¿Qué escuchaste? O yo escuché esto. No, yo escuché esto. El mismo conflicto, presenciaste el mismo evento, pero cada quien salió a contar su propia historia. No sé si ha pasado contigo un accidente, un conflicto, una situación de trabajo, quizás. En mi trabajo yo vi esto, pero ella viene y te dice, no, yo no vi esto, yo vi otra cosa. Y hay un conflicto en la forma como nosotros expresamos lo que acabamos de ver. Lo que pasa es que lo que tú vistes es lo que tú vas a contar, es lo que tú creíste. Lo vistes, creíste y vas a contar. Por eso siempre he dicho a la gente que cuando tú escuches la historia de alguien viene a ti a contar un problema que tuvo con alguien, toda historia tiene dos versiones. Nunca juzgues a la persona por una versión de la historia. Tú escuchas a alguien que está hablando acerca de otra persona y tú no escuchaste la otra versión de la historia y ya estás emitiendo juicio sin conocer las dos versiones. En nuestro texto de hoy que vamos a leer de la resurrección, en Mateo 28, sucedió algo muy parecido a esto. Y lo vamos a ver en el decorrer de nuestra historia. Pero dos grupos de personas fueron al sepulcro, a la tumba de Jesús. Un grupo estaba ahí, vigilando la tumba, los soldados. Vino un grupo de mujeres a ver lo que había pasado. Las mujeres salieron de ahí contando una historia y los guardias se fueron contando otra historia. Pero vamos a ver al final cuál era la historia que ellos estaban contando y cuál historia tú y yo debemos de creer. Porque tenemos que elegir en cuál de las dos historias vamos a creer. Porque de tu creencia a esta historia es lo que tú vas a contar a los demás. Lo que tú crees, tú vas a compartir. Vamos a leer en Mateo 28. Vamos a leer en Mateo 28 algunos versículos de ese capítulo tan hermoso. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, es decir, un domingo, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y aquí que se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Mira este evento. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. No murieron, se quedaron como muertos. Y hablando el ángel dijo a las mujeres, vosotras no temáis, mujeres, no tengan miedo. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como dijo, venid, ved el lugar a donde yacía. E ir pronto y decir a los discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y aquí, Él va delante de vosotros a Galilea y allí veréis. Y aquí, os lo he dicho, dice la palabra. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro,
con temor y a la vez gozo. Mira esas dos emociones, ¿no? Con temor y con gozo. ¿Alguna vez tú has sentido eso? Un poquito de miedo, un poquito de gozo. Las mujeres estaban en ese conflicto emocional, corriendo a dar las noticias a los discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, lo tocaron. No era un espíritu, era Jesús en carne y hueso. Y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y avisad a mis hermanos, los discípulos, que vayan a Galilea y allí me verán. Nos vamos a encontrar en Galilea. Digan a los chicos que nos veremos en Galilea. Los ángeles estaban hablando, Jesús estaba diciendo: los voy a ver a ellos en Galilea. De manera que Galilea es nuestro punto de encuentro. Y mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido, lo que ellos habían experimentado. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, fíjense eso, dijeron una gran cantidad, le dieron una gran cantidad de dinero a los soldados. Los soldados compartieron lo que pasó. Los ancianos, en otras palabras, dijeron: no puedes abrir tu boca. ¿Por qué? El verso 13 dice: diciendo decir esto cuando vayan a hablar. Los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Esa es la historia inventada que muchos han creído hasta hoy día. Y si esto llega a oídos del gobernador, dice, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultad. ¿Qué quiere decir la dificultad? Evitaremos que ustedes mueran, porque el final de sus guardias era la muerte. Nosotros hablaremos con el gobernador, le vamos a dar un poco de dinero, pero ustedes tienen que inventar otra historia. Entonces 15 dice: ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho, esta historia, se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. En otras palabras, la historia inventada por los guardias ha sido divulgada hasta hoy y hay mucha gente que cree en esa historia. Entonces, en ese texto que acabamos de leer, te voy a compartir. Si tú notas tu programa, está en blanco. Lo tuvimos en blanco intencionalmente, para que hoy en el domingo de resurrección tú puedas escribir la frase completa. Tú no vas a completar la frase, tú vas a escribir la frase completa. 3 cosas importantes en ese texto para nosotros hoy. Lo primero es que la resurrección es la verdad. Escríbelo, ahí está. Lo vamos a dejar un poquito ahí en la pantalla por unos minutos más. La resurrección es la verdad. Es una afirmación, no es una pregunta. Es la verdad. Ahora, en ningún libro de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, muestra que Jesús, cuando estaba en la tumba, abrió los ojos, tomó las vendas, la dobló, la guardó, y que caminó y pasó entre la roca. Ningún versículo de la Biblia. Nadie vio esto. Nada. No existe un versículo que diga: y entonces Jesús abrió los ojos, se levantó, dobló las vendas. No vas a encontrar. Ese versículo no existe. Nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Sin embargo, nadie puede negar los efectos de la resurrección. No lo ha visto, pero no puedes negar los efectos de la resurrección. Piénsalo conmigo por un momento. La ley de la gravedad, por ejemplo. La ley de la gravedad dice
que si yo suelto esta botella, ¿qué es lo que va a pasar con ella? Si yo suelto esa botella, ¿qué pasa? Se cae. Pero tú no ves la ley de la gravedad. Pero él existe aunque tú no la ves. La botella se va a caer. La señal de Wi-Fi, o para algunos de nosotros llegando a los Estados Unidos, Wi-Fi. Qué raro suena, ¿no? Alguna vez te han dicho, ¿cuál es el señal de Wi-Fi? Digo, ¿qué es eso? Wi-Fi, pastor. Digo, ok, déjame. Es Wi-Fi. La señal de Wi-Fi, tú no la ves. Tú no logras ver. Pero tú sabes si estás conectado o no. ¿Sí o no? Sabes. Si tú tomas una semilla y la plantas en la tierra, tú no vas a ver con tus ojos el proceso que lleva a esa semilla debajo tierra. Pero unos días después tú tienes un árbol. Aunque tú no lo viste el proceso, no pudiste ver el proceso. Nadie sabe, nadie ve. La resurrección nadie lo vio. Pero el terremoto, los ángeles, la guardia, las mujeres sintieron su efecto. Y más de 2000 años después, sentimos hoy el efecto de la resurrección, transformando nuestras vidas, aunque no hemos visto. No lo vimos. Amén. Amén. Pero sabemos de los efectos. Bueno, lo que acabamos de leer, la Biblia dice que la misma tierra sintió. Dice que de repente hubo un gran terremoto. Es interesante que la misma tierra que tembló cuando Jesús fue crucificado, tembló de dolor cuando Jesús fue crucificado, es la misma que tembló de alegría cuando Él resucitó. Hubo un terremoto, el ángel sintió el efecto, bajó del cielo. Tan increíble que es importante entender que los ángeles o el ángel no movió la piedra para que Jesús saliera. Como algunos piensan que el ángel movió la piedra para que Jesús saliera. No, el ángel movió la piedra para que las mujeres entraran. Porque ninguna roca, ningún sello romano podría jamás detener a Jesucristo. Nada podía detener a Jesucristo. Pero los ángeles sintieron el efecto. La guardia, la gran guardia romana, sintieron los efectos. Se estremecieron de una manera que dice que estaban como que muertos. Lo interesante para mí es que los guardias que estaban ahí para cuidar los muertos quedaron como muertos. Y yo veo una ironía en todo esto. Porque los guardias de la tumba cayeron. Y el que estaba en la tumba se levantó. Qué ironía tan grande. Los grandes guardias, las mujeres, no fueron al sepulcro en ningún momento porque Jesús resucitó. Ellas fueron para hacer el trabajo que no podía hacer el sábado, embalsamar el cuerpo. Ellas no fueron para ver a Cristo resucitado. Ellas fueron para ver al Cristo muerto. Y ellas pensaban en el camino, ¿quién nos va a remover la piedra? Ellas llevaban especies aromáticas, llevaban todo lo que se necesitaba para embalsamar el cuerpo del Señor. No es que ellas eran incrédulas, pero ellas no esperaban lo que iba a suceder. Las mujeres sintieron el impacto de la resurrección. La resurrección ha impactado muchas vidas, muchas vidas. Pero te acuerdas que nadie puede explicar la resurrección, pero millones hemos sentido su efecto. La otra cosa importante en ese texto que acabamos de leer es que la resurrección transforma tu vida como ha transformado mi vida, como ha transformado la vida de muchos de nosotros que están acá, que hemos sentido el efecto de la resurrección. Es más, iglesia,
Piénsalo conmigo por un momento. El que escribió lo que acabamos de leer fue Mateo. Mateo escribió el Evangelio según San Mateo que estamos leyendo. Pero antes de conocer a Jesucristo, Mateo era un cobrador de impuestos. Trabajaba para los romanos, engañando a su propia gente, siendo él un judío. Piénsalo conmigo por un momento. Cobraba impuesto de su gente, robaba a su gente, y un cobrador de impuestos en aquella época era lo peor de los peores. Su propia gente lo abominaba. Ese era Mateo, considerado un traidor, un corrupto que trabajaba en contra de la gente. Pero un día Jesús lo vio y dijo: Mateo, sígueme. Dejó su vida, dejó todo atrás, pasó a seguir a Jesucristo y su vida cambió de una forma tan radical que él mismo, de su propia mano, está escribiendo, está contando la historia de la resurrección para que otros puedan leer la historia de la resurrección que él ha escrito. Y esa historia ha llegado a nosotros y empezó allá miles de años atrás con Mateo, a través de una vida transformada. ¿Y qué les parece las mujeres que llegaron al sepulcro? María Magdalena. Algunos dicen que María Magdalena era una prostituta. La Biblia no dice necesariamente. Quizás hay algunas evidencias. La vida de ella era terrible. Pero sí dice versículos antes que esa mujer tenía varios demonios en su cuerpo. Te puedes imaginar una mujer cargando demonios en su cuerpo. Jesús liberó a esta mujer extremadamente cargada, rechazada por su propia gente. Una mujer que estaba completamente perdida, espiritualmente destruida, marginada. Jesús la liberó. Jesús transformó la vida de ella. Y ese domingo de resurrección, de madrugada, ella fue la primera en correr hacia la tumba, hacia el sepulcro donde Jesús ya no estaba. No fue porque ella creía que él iba a estar vivo. Fue por causa de su fidelidad, por causa de su amor, por la honra, el respeto de reconocer a aquel que de verdad transformó la historia de su vida. Y cuando pensamos para nosotros hoy, iglesia, ¿qué significa la tumba vacía para nosotros hoy? Significa que tú ya no tienes que cargar con tu vergüenza. La tumba vacía significa que tú ya no tienes que cargar con tu pecado, con tu pasado, porque tu pasado no define tu futuro. Nuestro pasado ha sido perdonado cuando colocamos nuestra fe en Jesucristo. La tumba vacía es simbolismo de un nuevo comienzo. Podemos comenzar hoy desde el cero. Una nueva vida, una nueva relación con un Dios grande y todopoderoso. Porque para Dios no hay nada imposible. La resurrección cambió la historia de mi vida. Perdido sin Dios, sin rumbo y sin dirección. Oí por la primera vez la historia de la resurrección. Tengo 40 años contando la historia que cambió la historia de mi vida. Porque tú solo vas a contar lo que tú crees. Lo que tú has experimentado, solo lo que tú has vivido. Y nadie puede negar esto. De manera que en este domingo de resurrección, debes tomar una decisión. La decisión es simple. Es creer o no creer. Te lo voy a repetir para que tú escribas ahí. La decisión es creer o no creer. No hay medio término. Debes creer o simplemente no creer.
Acuérdate, un mismo evento, un solo muerto, la misma tumba, la misma mañana, y dos grupos de personas salen del jardín contando dos historias completamente distintas. Distintas las dos. La primera historia que acabamos de leer, la historia de los soldados romanos profesionales, el ejército más temido de la historia en aquel entonces. Los soldados no creían en profecía, no creían en el Antiguo Testamento, no creían en la religión de los judíos. Los soldados no creían absolutamente nada. Estaban de turno cuidando al muerto. Caen como muertos, salen de ahí, encuentran a los sacerdotes, que les da un poco de plata para que ellos puedan contar otra historia. Digan que cuando ustedes estaban dormidos, los discípulos robaron el cuerpo. Yo me pregunto, ahí hay un conflicto en esto. Si tú estabas dormido, ¿cómo tú sabes que los discípulos robaron? ¿Sí o no? Entonces los gobernadores te preguntan, pero ustedes estaban dormidos, ¿cómo saben? Los soldados tenían tanto miedo porque sabían que iban a morir, que los hombres corruptos de aquel entonces armaron ese plan y dijeron, nosotros nos vamos a hacer cargo del gobernador. Ustedes solo cuentan la historia. Ellos empezaron a contar la historia fabricada, la historia inventada, una mentira que increíblemente han pasado más de 2000 años y la gente sigue creyendo en esta mentira. Bueno, por otro lado, está la historia de las mujeres y los discípulos. Llegaron ahí con lágrimas, listas para hacer su trabajo con el cuerpo del Señor. Como acabamos de decir, encontraron la tumba completamente vacía. Escucharon lo que el ángel dijo. Él no está aquí, ha resucitado. El ángel le da instrucciones. Esas mujeres salen corriendo. Tienen un encuentro personal con el Señor. No era un alma, no era una visión. Era el Cristo resucitado. Lo tocaron en él físicamente, como algunos han creído que era el Espíritu de Cristo que había resucitado. Era el Cristo, el mismo corazón que él tenía, la misma mente, el mismo cabello, las mismas manos. Era el mismo Cristo, palpable, tangible. Lo podía sentir, oler, ese era Cristo. Las mujeres tuvieron la experiencia, era algo físico, era totalmente real, no se podía negar en absoluto. Y digo, no tengan miedo. Ellas fueron, lo dijeron a los discípulos como leemos, acabamos de leer. Y los discípulos más tarde se encontraron con él. Esta no fue una historia inventada en un cuarto oscuro. Fue una historia vivida, real, llena de convicción. Porque nadie muere voluntariamente por una mentira que él mismo la fabricó. Nadie. Y quizás tú mismo pudiera decir, pastor Silva, yo también tengo una historia. Yo creí en la resurrección. Y la resurrección ha transformado tu vida. Ayer en la mañana en la playa tuvimos unos cuantos bautismos. Ahora, estos bautismos que tuvimos, esas personas que se bautizaron, solo se bautizaron porque creyeron en la resurrección. Ninguna persona se bautiza si no cree en la resurrección. Déjame enseñar esta foto del día de ayer. Yo tengo aquí para que tú veas cómo esas personas en la playa, ellas simple y sencillamente, vamos a encontrar la foto, tomaron la decisión de conocer a Cristo como su Salvador personal y fueron
juntamente con algunas amistades, dando testimonio, Él vive. ¿No damos gracias a Dios por eso? Él vive. Él es real. Es Cristo Jesús. Mis queridos, sin la resurrección no hay bautismo. Sin la resurrección no hay perdón. Sin la resurrección no hay iglesia. Sin la resurrección no hay reconciliación. Sin la resurrección no estaríamos aquí hoy. Toda esta reunión sería en vano. Pero esa es la historia que ha cambiado la historia de la humanidad. Un evento, dos historias. Tú eliges cuál historia tú vas a creer. La historia que contaron los soldados o la historia que contaron las mujeres. Ahora, la pregunta que yo tengo para ustedes antes de irnos de aquí es esta. ¿Cuál historia tú vas a creer o cuál historia tú estás contando hoy día? ¿Cuál de esas dos historias tú estás contando? Porque tú solo vas a contar lo que tú crees. Es lo que tú crees, lo que tú cuentas. ¿Cuál historia tú vas a contar con tu vida? Porque nuestra vida, la forma como la vivimos, cuenta la historia. Posiblemente algunos de ustedes que están acá, quizás yo no conozco tu historia, quizás tú has creído en la historia equivocada y lleva años creyendo en la historia equivocada. Te enseñaron mal acerca del cristianismo, has tenido experiencias negativas acerca del cristianismo y has creído que ese es el cristianismo. Quizás es una historia sin esperanza o quizás una historia de vergüenza y ha creído en ella. Algunos de ustedes quizás puede ser una historia de fracaso, de decisiones que has tomado en tu vida, que has sufrido las consecuencias, te ha costado mucho, pero a Mateo le costó, tuvo que dejar su familia y le costó su propia vida a punto de escribir la propia historia que hoy estamos contando porque estamos leyendo gracias a alguien que creyó en la resurrección. A mí me gustaría que en ese día tan especial como es la Pascua puede marcar un antes y un después en tu historia. Y hoy día puedes empezar a escribir una nueva página en la historia de tu vida. Yo empecé a escribir esa página a casi 40 años atrás, cuando tenía 18 años de edad, cuando alguien me habló por la primera vez acerca de ese Jesús. Yo no sabía quién era Él. Yo no sabía lo que Él podía hacer en mi vida. Pero sí, yo reconocí que era un pecador, que estaba viviendo lejos de Dios y que necesitaba a Dios. Y me acuerdo como si fuera hoy, hace muchos años atrás. Le dije: Dios, reconozco que soy un pecador, reconozco que tú enviaste a Jesús a este mundo para morir en mi lugar. Hoy yo coloco mi fe en ti y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Más de 40 años atrás, creí en la historia de la resurrección que ha cambiado mi historia. Y esa es la historia que yo voy a contar hasta que yo me vaya de aquí. Le he contado a mis hijos, estoy contando a mis nietos, quiero tener chance de contar a mis bisnietos. Si la otra generación no la veo, me gustaría describir, pero me gustaría que toda mi descendencia escuchara la historia de la resurrección, que Cristo vive. Si
Si tú no sabes cómo hacer eso, me encantaría ayudarte como un día alguien me ayudó. Simplemente haciendo una oración. Es el primer paso. Esta oración no te salva, pero es el primer paso que una persona toma haciendo una declaración: necesito a Dios y hoy te quiero ayudar. Ahí donde tú estás sentado, te voy a suplicar que tú cierres tus ojos conmigo por un momento. Puede curvar tu rostro, estate en silencio por un momento. Y si tú nunca en la historia de tu vida, nunca has invitado a Jesucristo a venir a vivir en tu corazón. Quizás alguien ha orado por ti o tú llevas tiempo en la iglesia, pero tú nunca realmente lo has invitado a vivir en tu vida. Yo te quiero ayudar. Ahí donde tú estás, en silencio, en tu mente, o si tú quieres abrir tu boca, lo puedes hacer también. Pero yo quiero que tú repitas conmigo esta sencilla oración. Repite en tu corazón esta oración conmigo. Díselo así: Señor Jesús, yo reconozco que estoy lejos de ti. Yo abro mi corazón y decido hoy creer en la resurrección de Cristo. Entra a mi vida. Perdona mis pecados. Purifícame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo reconozco que Cristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Yo quiero ser tu hijo. Hoy te entrego a ti mi vida y coloco en ti mi fe y mi esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.